Bueno, vamos a continuar con esto del límite clásico en la mecánica cuántica y en principio seguiremos un poquito con mecánica estadística clásica. Bien, habíamos repasado la vez anterior el teorema de Liouville, habíamos visto ese teorema. Lo que me dice básicamente es que la densidad, digamos, no cambia, la densidad de probabilidad, ¿no? La ρ no cambia cuando uno se mueve sobre la trayectoria, no cambia en el tiempo cuando uno sigue esa trayectoria, la trayectoria que hacen el estado, los puntos del ensamble en el espacio de las fases. Sería como decir que el volumen de todo ese, como podríamos definirlo, fluido hamiltoniano, el fluido conformado por todos los puntos del ensamble, ¿no? El volumen de ese fluido hamiltoniano permanece invariante cuando se va desplazando en el tiempo ese ensamble, ¿no? ¿Está bien? O sea, el estado inicial va evolucionando y si uno toma el volumen en el estado inicial es el mismo volumen que en el estado final, el volumen que ocupa el ensamble, ¿no? Y eso es lo que me dice esto. Es como que ese ensamble, digamos, se porta como si fuese un fluido incompresible. Los fluidos incompresibles no cambian la densidad, ¿no? A medida que van, por ejemplo, moviéndose, evolucionando, digamos. Bueno, el teorema de Liouville es una característica de estas funciones de densidad cuando la dinámica es hamiltoniana, no se cumple en sistemas que no son hamiltonianos, ¿no? Y bueno, la ecuación de Liouville sale de este teorema porque, bueno, simplemente si uno tiene en cuenta de que la derivada total se puede escribir así, quiere decir que esto es cero, ¿no? Y a su vez de acá puedo pasar acá fácilmente, porque bueno, la derivada total de la densidad es de ρ a dq por dq a dt, ¿no? Pero dq sería q puntos a p sobre m, ¿no? Después sería de ρ a dp por dp a dt, pero la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo es por Newton, digamos, el gradiente es la fuerza, es decir, el gradiente del potencial, ¿no? Y después, bueno, está la variación explícita en el tiempo de la densidad ρ. Bien. Bueno, como vimos también siguiendo a Gibbs, nosotros no estudiamos un sistema en particular, sino un gran número de copias de ese mismo sistema, es decir, un ensamble. Esto ya lo habíamos hablado. Desde el punto de vista macroscópico, todos los miembros de este ensamble son réplicas idénticas, ¿no? O sea, desde el punto de vista macroscópico, esto es idéntico, este estado es idéntico a este estado y es idéntico a todos los estados y a ¿no? Porque todos estos estados cumplen con estas cosas en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo era que uno tenía un estado macroscópico que estaba caracterizado por dos partículas, un volumen de 1 litro y una temperatura de equilibrio de 25 grados. Bueno, hay un montón de estados compatibles con esas cosas. Si yo con las mismas velocidades que tiene cada partícula las pongo en otra posición, y seguro que eso va a tener n igual 2, volumen 1 litro y temperatura 25 grados. En ese sentido son réplicas idénticas, pero diferentes como estados microscópicos, porque microscópicamente esto no es lo mismo que esto. Quiere decir que acá tengo las partículas en determinadas posiciones y con determinadas velocidades, y acá las tengo en otras posiciones con otras velocidades.
O sea, no son iguales del punto de vista microscópico. Pero claro, este genera algo que tiene N2, volumen 1 litro y temperatura 25, este también, y cada uno de estos también. En ese sentido son macroscópicamente iguales, digamos. En ese sentido son réplicas idénticas. Bueno, entonces en este ensamble habíamos dicho que estaban representados todos los estados microscópicos compatibles con los vínculos. Bien. A cada miembro de este ensamble obviamente le corresponde un punto en el espacio de las fases. Nosotros eso lo hemos anotado como punto QP, ¿no? Pero en realidad acá estaría, por ejemplo, si son moléculas de gas, estaría X1, X2, X3, la posición de una molécula, P1, P2, P3, su cantidad de movimiento, y así para la segunda molécula, ¿está bien? Bueno, este punto obviamente se mueve a medida que transcurre el tiempo, que el sistema va evolucionando, siguiendo una trayectoria en este espacio multidimensional. Esta trayectoria sale obviamente de las ecuaciones de Hamilton. Estamos estudiando sistemas hamiltonianos. Por otro lado, habíamos definido una densidad, una función de densidad de probabilidad definida a través de ρ. Y la interpretación es que, por ejemplo, esto ρ por de sigma, que será un diferencial de volumen en el espacio de las fases, por ejemplo este volumencito acá dibujado, ρ por d sigma me da la probabilidad de encontrar al sistema en el instante t, ¿no? En cualquier punto dentro de este volumen que está en un entorno del punto QP. Eso es lo que me da, digamos, este ρ de sigma, ¿no? Así se interpreta. Bien. Pero además, como la suma de las probabilidades de encontrar un sistema en todo el espacio de fase debe ser la unidad en todo momento, porque si esto es la probabilidad de encontrarlo en alguna, esto es la probabilidad de encontrarlo en algún volumencito, en todo el volumen, seguramente lo voy a encontrar. O sea que si yo entero la probabilidad me va a dar la certeza. Y bueno, entonces ρ debe satisfacer esta condición de normalización para todo tiempo, para todo tiempo. En todo instante, ρ de sigma tiene que valer 1, la integral en todo el espacio de las fases, ¿no? El espacio en general se extiende de Q de las posiciones menos infinito a infinito, y lo mismo las cantidades de movimiento. En realidad esto da 1 si uno toma el volumen que ocupa ese ensamblecito, pero no está mal poner así en todo el volumen, porque después fuera de ese volumencito ρ va a valer 0. O sea que escrito así, o escrito en el volumen que ocupa realmente el ensamble en ese momento, es lo mismo. En el caso cuántico, hay que cambiar, o sea, ya en el caso cuántico lo que cambia es la estructura del espacio de las fases, y sobre eso vamos a hablar después. Vamos a hablar en el próximo Power. Pero hay que cambiar eso. Y bueno, ya el volumen en el espacio de la fase, el de sigma, no es de Q de P, sino que es esto, ¿no? Donde n es el número de partículas, este es el factorial, h es la constante de Planck. Bueno, después cuando veamos específicamente la parte cuántica, vamos a ver por qué es esto. Bueno,
Recordando que el sistema puede además contener un componente o una infinidad de ellos. O sea, el sistema físico puede ser una sola cosa, y igual uno poder hacer estadística. Yo puedo tener una sola molécula, y pese a que tengo una sola molécula, igual tengo un ensamble, ¿no? Porque el ensamble sería el conjunto de todos los posibles estados de esa única molécula. O puedo tener muchas moléculas. Lo que quiero decir es que una cosa muy distinta es el número de miembros del ensamble y otra cosa es el número de componentes que integran el sistema físico. ¿Está bien? Por ejemplo, pongo el ejemplo de una sola cosa, un dado. Supongamos que este dado sea microscópico y esté cargado, es decir, algún número tiene más probabilidad de salir que el otro. Yo lo tengo en una mano y lo arrojo en la mesa. Y este dado queda en un estado inicial que, bueno, yo no lo puedo ver, lo desconozco, porque supongamos que sea microscópico, no lo pueda ver. Entonces, sus estados, digamos, accesibles son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, o sea, todos los estados en los que podría caer el dado. Obviamente va a caer en uno solo de estos. Pero el ensamble no tiene uno solo, tiene el resto, tiene todos los probables, digamos. Y acá cada uno se ve, bueno, acá además cada uno tiene una probabilidad. Todas son un sexto, salvo, bueno, como está cargado, el 4 y el 2, por ejemplo, y el 5 tienen otros factores de probabilidad, otros valores. Bien. Y un ejemplo de muchos componentes, bueno, podría ser el caso del gas al cual ya me referí, ¿no? Ahí uno tiene muchas moléculas y cada una puede estar en una infinidad de estados, ¿no? Bien. Entonces, es obvio que podemos decir que los componentes de la colectividad no interactúan entre sí. Claro, ¿cómo van a interactuar entre sí si no son cosas físicas? Son estados probables, pero en un momento hay uno solo de ellos, porque el sistema se encuentra en un solo estado. En un solo estado. O sea, uno pone todos, alguno más probable que otro, pero el sistema está en un solo estado. ¿Está bien? Entonces, claro, no interactúan entre sí, no son cosas físicas. Otra de las cosas es que su número puede ser infinito. Porque, bueno, pensemos en un gas. Yo las moléculas las puedo poner en una cantidad infinita de distintas posiciones y encima en cada posición le puedo asignar un momento diferente, una cantidad de movimiento distinta, de forma tal de que obviamente todo eso sea compatible, por ejemplo, con algún macroestado, ¿no? Bueno, el grado de precisión estadística que uno logra no tiene nada que ver con el número de las entidades que componen el sistema físico, no tiene que ver con el número de moléculas, sino que tiene que ver con el número de elementos que tiene el colectivo ¿no? El colectivo estadístico o sea, el ensamble. Porque yo en el caso del dado tengo una sola cosa. ¿Está bien? Sin embargo, la estadística depende no de esa sola cosa, sino de los posibles estados en los que se encuentra el dado. Bueno, ¿por qué pensar en términos de ensamble y no de simplemente
de lo que le pasa a cada componente físico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, el problema es que, por ejemplo, podemos tener, como pasa, limitaciones empíricas, por ejemplo, para conocer las condiciones iniciales con precisión, ¿no? Por ejemplo, el estado inicial de un sistema. O sea, realmente no lo podemos conocer, no podemos saber la posición exacta y la velocidad exacta de cada molécula. Pienso en un gas. En un mol de gas tiene 10 a la 24 moléculas. Pero aún así, si lo pudiéramos conocer, esto podría ser imposible de manejar, porque uno tendría que manejar la ecuación de evolución de todas las moléculas de ese gas. O sea que uno podría conocer con absoluta precisión los valores iniciales y de posición, iniciales de la posición y de la cantidad de movimiento de cada una de las moléculas, pero es imposible después manejar 10 a la 24 ecuaciones, o 2 por 10 a la 24 ecuaciones si hablamos de ecuaciones de Hamilton, ¿no? Porque tendríamos 10 a la 24 ecuaciones para las posiciones y 10 a la 24 ecuaciones para las velocidades. Bueno, si uno logra hacer esto, está bien, obtiene determinismo absoluto. Es decir, podríamos determinar la trayectoria de cada una de las moléculas con total certeza. Pero es muy probable que esta información sea redundante. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, para determinar la temperatura a través del conocimiento del estado macroscópico, me alcanzaría con conocer las velocidades de cada molécula, por ejemplo, sin importar su posición. Por ejemplo. Bueno, entonces ahí, en este sentido, tampoco tiene demasiado sentido la redundancia, entonces conocer todos los posibles microestados, ¿no? O sea, a veces no es tan necesario el determinismo, eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces el conocimiento detallado de la trayectoria de cada partícula no solo es una utopía, porque uno no puede resolver, como dije antes, 10 a la 24 ecuaciones de Newton o 2 por 10 a la 24 de Hamilton, sino que además es una utopía que puede no aportar demasiado en muchos problemas. ¿Está bien? De eso se trata. Bien. Hablando de determinismo, hay los macroestados no pueden ser. Hay un indeterminismo en la evolución de los macroestados, ya de por sí. ¿Por qué? O sea, lo que digo es que un macroestado no evoluciona en forma determinista. ¿Por qué pasa esto? Y porque, por ejemplo, dos macroestados en el mismo estado, o sea, pongamos 2 tachos de agua de 1 litro a 25 grados con 2 moléculas, eso que está definido por las variables, por estas 3 variables macroscópicas que comenté, el volumen, la temperatura y el número de moléculas, esos 2 macroestados no evolucionan de la misma forma. Porque no es que cuando uno mide eso, esos 2 macroestados van a estar los 2 en el mismo microestado. Es muy difícil eso.
O sea, cada uno va a pasar a diferentes microestados compatibles con el macroestado. Pero no es que arrancan de un único microestado. Entonces la evolución en ese sentido no es determinista. ¿Está bien lo que dije? O sea que 2 tachos de agua de 1 litro, 2 moléculas a 25 grados en un baño térmico, digo, estén en el mismo microestado inicial, que es decir, cada una de sus 10 a la 24 moléculas está cada una con la misma velocidad y la misma posición que en el otro tacho. No, eso es imposible. Entonces, lógico que no va a haber una evolución determinista del macroestado como macroestado, ¿está bien? O sea, la falta de determinismo en este caso no está ligado a nada extraño, ¿no? Es mera consecuencia de cómo definimos lo que es un macroestado. Bueno, de eso se trata. Entonces estamos reviendo todas estas cosas, tratando de dejar en claro estas cosas. Después nos preguntamos sobre las trayectorias en la mecánica estadística clásica. Estoy hablando de trayectorias como curvas de una dimensión, no eso. ¿Se puede hablar de trayectorias en mecánica estadística clásica donde uno tiene una mancha que es el ensamble y esa mancha va moviéndose por el espacio de las fases a medida que pasa el tiempo, evoluciona? No parece haber una trayectoria, una curva unidimensional, ¿no? Tal cual lo son las trayectorias de partículas, ¿no? La partícula está acá y se mueve y obviamente hay una curva unidimensional que es la trayectoria de esa partícula. Bueno, para que uno pueda hablar de eso, tendría que pasar que las distribuciones de probabilidad, como se ve en este dibujo, sean muy estrechas. Entonces uno puede hablar de que el ensamble está localizado en un punto y que además de que cuando vayan evolucionando no se ensanchen, digamos, ¿no? O sea que esto no se disperse con el tiempo, porque si no otra vez pierdo el concepto de trayectoria. Bueno, además tiene que ser posible definir una ley de evolución para los valores medios con esta distribución que uno define, de tal forma de que eso no diverja ni le pase nada raro, ¿no? A esa ley de evolución, digamos, que de algo que no diverja. Entonces, de darse estas condiciones, uno podría hablar de un límite cuasi determinista. En el sentido que si bien me permite pensar en algún tipo de trayectoria más o menos definida, más o menos unidimensional, estoy diciendo, no me puede dar certeza sobre eventos individuales. Porque yo en realidad no sé cómo estaba el sistema inicial acá, ¿no? Entonces no puedo tener certeza de nada, digamos. Siempre tener una probabilidad de partida, eso es lo que quiero decir, y no una certeza para los valores iniciales. Digamos, yo pienso en el dado, no lo veo, no puedo decir, acá arranqué con el 1, porque si yo digo así, bueno, eso no va a tener mecánica estadística, no va a ser necesaria la mecánica estadística. Eso no va a evolucionar siguiendo ecuaciones bien deterministas, no, por decirlo de una forma. O sea, lo que yo puse acá, no sé si salgo exactamente del punto PQ, que es este puntito que se ve acá, o de algún punto muy próximo a él, ¿no? Acá dibujé estas dos manchas, ¿no? El ensamble en un instante, el ensamble en un instante posterior. No sé si salgo de acá, entonces tengo esta trayectoria bien definida. Si yo supiese que este es el estado inicial, y bueno, y si yo sé eso, ya está. No necesito demasiada mecánica estadística para continuar.
Si yo supiese eso, ya está. Sé que después, bueno, si no entro en cuestiones de... Si yo sé que vale la mecánica clásica, que ese objeto está sujeto a las leyes de la mecánica clásica, bueno, sigue las leyes deterministas de la mecánica clásica, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Pero, vuelvo a decir, solo tengo quizás una probabilidad por ahí grande de salir de acá, pero siempre es solo una probabilidad, nunca certeza, ¿no? Vuelvo a repetir, el sistema está en algún estado, obviamente, no es que esto no es cuántica donde el estado inicial puede ser una superposición cuántica de estados, otra vez gato de Schrödinger, medio vivo, medio muerto, no, acá está, por ejemplo, está en este punto. Supongamos que yo pudiera verlo, bueno, está en este punto, está en alguno de estos puntos, digamos. Está en algunos de estos puntos. ¿Está bien? Bueno. Y ya casi por último hablemos del valor medio de una cantidad. Acá vamos a poder definir dos valores medios, si quieren. Uno que lo podríamos llamar promedio en el tiempo, y el otro que lo podríamos llamar, y así se lo llama, promedio en el ensamble. Bueno, comencemos por definir el promedio de una magnitud cualquiera, que acá yo estoy llamando A, de la manera más natural, es decir, el promedio común y corriente. Yo en el estado iésimo, A vale A sub I. En el otro estado, cuando I vale 2, vale A sub 2. Es por cada uno de esos estados. Estoy hablando de los microestados, ¿no? Por lo que pasa el sistema, supongamos que A toma un valor. Y acá es A sub I. Bueno, el promedio en el tiempo es, como ustedes saben, la suma de los posibles valores sobre el número de valores. Y el promedio, digamos, uno lo saca tomando este n tendiendo a infinito, ¿no? O sea, el promedio común y corriente de esta magnitud. Esto es precisamente el promedio que miden los instrumentos cuando realizan la medición de una magnitud cualquiera, ¿no? Cualquier magnitud en principio fluctúa con el tiempo muy rápidamente porque los microestados cambian rápidamente, ¿no? En el tiempo. Yo estoy en un microestado donde A vale esto y después de un tau, de un tiempo muy corto, pasé a otro microestado donde A vale esto y después paso a otro donde A vale esto. Y estos tiempos es el tiempo que tarda en pasar de un microestado al otro. Imagínense que con la velocidad que llevan las moléculas, en nanosegundos ya se pasa de un microestado a otro. Pero cuando uno mide con un instrumento, no mide un nanosegundo, lo deja, no sé, medio segundo, o una décima, o una milésima. En esa milésima de segundo yo estoy midiendo, no sé, qué sé yo, el momento magnético, el magnetismo, lo que sea. En esa milésima de segundo pasaron millones de estados. Entonces lo que mide el instrumento, pensemos en un instrumento con agujas, por ejemplo. La aguja se movería permanentemente. Bueno, termina midiendo un promedio. Es lo que yo intenté dibujar acá. Habrá un tiempo donde el sistema está fuera del equilibrio. Cuando se acerca al equilibrio termodinámico, habrá una fluctuación en torno a un promedio. Esta fluctuación será chiquitita. Acá está dibujado así, ¿no? O sea, mientras dura la medición, por más que dure muy poco, en ese pequeñísimo lapso que puede durar la medición, seguro el sistema pasó por una enorme cantidad de estados. Estoy hablando de microestados, ¿no? Entonces el promedio se define de esta manera. Es lo que yo puse acá, que de T0 a T, bueno, pasé por todos estos
estados, ¿no? Acá en este estado la magnitud vale a sub 1, en este vale a sub 2, en este vale a sub n. Pero los atravesé todos, ¿está bien? Bueno, pero existe otro promedio que en principio no tiene por qué tener demasiado que ver, que es este promedio que está acá, con este otro promedio del que hablé recién, que es el denominado promedio en el ensamble. Es más, podemos pensar que este promedio lo realizo, ¿cómo podría decir? Sin necesidad de que transcurra el tiempo, por decirlo de alguna forma. Ahora voy a tratar claro. El sistema, a medida que pasa el tiempo, va recorriendo todos sus estados, digamos, accesibles. O sea, los estados que tienen alguna posibilidad. Y cada uno de ellos tiene asignado un peso, que está dado justamente por ρ, ¿no? Por esta densidad de estados. En ese instante, en un instante y en una posición, en un conjunto del espacio de la fase, ¿no? En una posición determinada. ρ depende de Q, P y T. Eso es lo que quise decir. Y así definimos este promedio como una suma extendida a todos esos estados accesibles, que es lo que dice acá esta cuenta, ¿no? Donde cada uno obviamente tendrá una probabilidad de, llamémoslo así, de presencia. Bueno, obviamente, si alguno de ellos es no posible, por decirlo de alguna forma, ρ se encarga de que ese estado no aparezca acá porque vale, en ese estado vale 0 ρ. Entonces, si ρ es distinto de 0, el estado es posible y aparece acá en la cuenta. Es decir, que gracias a ρ podemos, extender la cuenta como antes, como habíamos dicho antes, en todo el volumen del espacio de fases. Entonces, dijimos que este promedio en realidad parecería como que no tiene nada que ver con el promedio anterior. Pero el tema es así. Uno espera que ocurra lo siguiente, ¿no? Si cuando calculamos el promedio en el tiempo, pensamos en un tiempo largo, o suficientemente largo, parece razonable pensar, aunque por supuesto no siempre es cierto, que el sistema pase por todos sus estados accesibles. O sea, aquellos donde la probabilidad no es nula. Entonces, en ese caso, es lo mismo que el otro promedio, porque en el otro promedio yo promedié con los estados accesibles. En el promedio en el anterior, acá, estos son los A en todos los estados accesibles. Bueno, si uno espera el tiempo suficiente, espera que el sistema pase por todos los estados accesibles. ¿Está bien? Bueno, a eso se denomina, hipótesis ergódica, es decir, que en el caso de ergodicidad, este promedio en el ensamble me da lo mismo que el promedio común que uno haría. Si uno piensa otra vez que mide con un instrumento y pasa un tiempo y en ese tiempo el sistema pasa por un montón de microestados, ¿no? La cuenta esta me daría lo mismo porque acá estarían todos los microestados esos con sus probabilidades, digamos. Bueno, y con esto hemos terminado esta pequeña segunda partecita. Acá es importante recalcar que la condición de ergodicidad no se cumple en todos los regímenes, sin embargo, no se cumple en todos los regímenes.
Bueno, por ahora nada más. Esto ha sido medianamente corto, pero es como un repaso con algo más de lo anterior. Y después vamos a continuar, bueno, con la evolución temporal de los valores medios y después con la parte de cuántica, etcétera. Bueno, por ahora nada más.